según lo que dice acá el caso. Entonces, acá dice, para que acepte llevar en el interior de su cuerpo, ¿verdad? Él está transitando droga de cocaína, pepas de 2 onzas de cocaína pura, ¿verdad? Entonces eso es como lo esencial, lo medular del caso. Todo lo demás es como solo para distraernos un poco. Ahora, si analizamos el otro artículo, porque yo tenía dudas si ponerlo como tránsito internacional o como comercio, tráfico y almacenamiento. Pero en el artículo 38 dice, el quien sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministre, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas florecientes o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, será sancionado con prisión de 12 a 20 años. Entonces yo en algún momento dado pensé en el artículo 38 por el hecho que aquí dice importe, ¿verdad? Importe, transporte. Pero eso de importación y exportación sería como ya de una aduana a otra, pero en este caso, que él lo está llevando en su cuerpo, entonces por esa razón al final yo lo voy a tipificar como un tránsito interno. De ahí había pensado en el artículo 47, pero el licenciado hoy nos explicó que el artículo 45, 46 y 47 estaban de alguna manera derogados porque hay otras leyes especiales para estos casos. Entonces, por eso es que no podemos usar el 47 de asociaciones delictivas, porque yo en algún momento dado pensé que él, que como la banda le había ofrecido trabajar como de mula, entonces que él ya era parte de la banda, entonces dije, lo voy a poner como una asociación delictiva, pero ya de cajón el doctor dijo que el 45, 46 y 47 les pusiéramos especial atención, porque el 46 y 47 sí definitivamente hay otras leyes especiales y entonces por eso estos quedan derogados. En el 45 dice transacciones e inversiones ilícitas, ¿verdad? Entonces él dijo que le pusiéramos atención a este artículo, ¿verdad? Entonces hay que leerlo bien, solo vamos a resolver y pues vamos a darle una lectura a estos artículos. Entonces yo en lo personal lo voy a tipificar, como les digo, del 35 en adelante es donde se encuentran los delitos para encuadrarlos, lo anterior es solo de penas, si son agravantes, si son, si solo nos da el concepto de que son drogas, estupefacientes y eso por si uno no supiera, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuál es el delito que él está cometiendo? El tránsito internacional. No sé si todos están de acuerdo o si alguien tiene una opinión diferente. Sergio está de acuerdo. Sí, Gladys, te doy la palabra. Se me activó, disculpe. No hay pena. Bueno, entonces te doy. Sí, disculpa, Nínive. Sí, yo también estoy de acuerdo en el artículo 35 porque sería en el único que podría encuadrar. Sí, porque prácticamente esta ley solo los podemos encuadrar del 35 al 50, ¿verdad? Ya todos los demás son artículos que hablan de otras situaciones que se pueden dar durante el delito. Gracias ahí por tu aporte. Sí, te doy la palabra a quien levantó ahorita la mano, Jorge. Sí, no, también creo que sí encuadra en ese artículo 35 porque también el LIC dijo que era por pasar por fronteras. En el otro que tú decías, no pasas por fronteras porque estás en Guatemala y lo importás. Pero en ese sí encuadra precisamente porque estás transportando a pasar fronteras. Entonces creo que sí sería el que... el que más casa, ¿verdad? Según la información dada en el caso, ¿verdad? Gracias por sus aportes y Nínive, ¿sí? Disculpa, solo una cuestión. No importa si va a atravesar fronteras o únicamente la va a llevar de un lado a otro, siempre lo vamos a tipificar como tránsito internacional. Eso fue lo que yo entendí. No es específicamente que la vaya a sacar del país.
Simplemente con el hecho de llevarla de un lado a otro, ya se va a tipificar con el artículo 35. No sé Sí. si... Ujú. Sí, gracias. No, te doy la porque no palabra. puede ser internacional si no pasa fronteras. Ajá, le voy a dar la palabra a Gladys y después les digo lo que yo pienso, ¿verdad? Ujú. Gladys, ¿o se te levantó otra vez la manita? Yo creo que se le levantó la manita. Sí, de plan, no me aparece que tengo levantada. Ah, no, es que no sé quién es la que tiene la manita levantada. Gisela. Gisela, ¿tú querías comentar algo? Sí, pero como estaban diciendo Gladys, yo me quedé Ay, así como- perdón, no, yo es que a veces a mí solo me sale la G y entonces yo ya asumo el nombre. Ajá, Sí, dime, yo Gisela. concuerdo con lo que dicen los demás. Cuando es tránsito, yo entendí que cuando era tránsito internacional tiene que pasar las fronteras, ¿verdad? En este caso él no está pasando fronteras, es tránsito aquí, dentro, ¿verdad? Ya. Sí, ¿quién? Davis. Davis, ¿ibas a comentar algo o solo se te había levantado la mano? No, ya, no, gracias. Va. Dice, si no pasa por fronteras, artículo 41. Miremos en el 41, facilitación de medios. Dice, el que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, materiales o sustancias a sabiendas que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000. Igual se impondrá al que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un inmueble, local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comercial, será clausurado, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en el caso él sirviera de mula, pero por decirles que va de Guatemala para Zacapa, ¿verdad? Que él la va a llevar en su interior. Aunque, si, como dicen ustedes, yo concuerdo en el sentido de que cuando uno habla de internacional, estamos hablando de atravesar algún país diferente al nuestro, sea Honduras, Guatemala, Estados Unidos, España, qué sé yo. No sé quién tiene la mano levantada. Mina, ajá, ¿tú querías comentar algo, Mina? Sí, lo que pasa es de que yo estaba leyendo, bueno, leí en el análisis que él hizo de la ley, en la página 57, y él habla sobre la integración en este delito de tránsito internacional de las personas que son denominadas mulas. Entonces, creo que sí encuadra en este delito, porque él incluso en su análisis lo integra ahí. Y él dice que sí hay que integrarlo y cita uno de los artículos e incluso la literal. Solo no sé si ya leyeron el análisis de él. Ajá, ¿en qué página dijiste que está? ¿Lo leíste? 57. 57, donde dice, ahí dice siembra y cultivo. No, en donde dice tipo subjetivo, hay una parte donde ya. dice en el delito de tránsito internacional, es necesario hacer la integración en el artículo 35 y el 2, inciso F, pues la conducta del sujeto activo se consuma con cualquiera de las actividades descritas en el inciso F de la citada norma que busque como finalidad el traslado de la droga de un país a otro, tal el caso de las denominadas mulas. Y ahí describe. Exacto. Digamos que ahorita, por eso es que encuadra ahorita en el tránsito internacional. ¿Sí, Davis? Sí. Uh-huh. Vamos a ver si entiendo. O sea, que con el simple hecho de haber intentado transportarla sin haber salido del país, ya se toma como tal, como tráfico internacional. Exacto, porque si no lo hubieran detenido en el aeropuerto, esa droga hubiera llegado a Miami, sí o sí, o sea, ya es un delito. Sí, pues ya la acción, ya la intención ya existía.
Exactamente, ya hay dolo, ¿verdad? Ya está planeado, porque él, hasta en el caso, si se dan cuenta, es bien específico. Él dice que hasta se levanta temprano y todo, entonces ya hay dolo, hay intención. Ya se consumó, aunque no haya llegado a su destino, pero lo que él ya había convenido con ellos, él ya lo hizo. Está en su etapa externa, porque ya hay un cambio en el ambiente, hay un cambio real, porque a la hora de que él les logren sacar las pepas de cocaína, solo tiene que decomisar el gobierno y pues ya hay un cambio, porque ya hay más droga decomisada. O si en un dado caso, aquí no lo dice, pero imagínense que si de verdad se le estallara una pepa de cocaína, automáticamente el señor fallece. Entonces hay un cambio en el exterior. Entonces, por esa razón, si realmente no pasa una frontera de nuestra frontera de Guatemala a El Salvador, Honduras, que son los países como más aledaños, no le podríamos llamar tránsito internacional, porque yo en lo personal considero que es internacional cuando sale de las fronteras guatemaltecas, aunque sea países centroamericanos, europeos o de esa índole. Pero si en un dado caso viniera un caso que dijera que él sirve como mula, pero de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de pasar, de que solo es un ejemplo muy, pues muy salido, siento yo, de la realidad, pero imagínense que sí se traga las pepas de ¿cómo se llama? De cocaína y les va a llevar a Jalapa o a Zacapa, algún departamento, pero realmente está como muy jalado el caso porque realmente las personas que sirven como mulas y que se tragan esas pepas es porque van a otros países, ¿verdad? O sea, para pasarla aquí en Guatemala o dentro de las mismas fronteras no tienen tanto problema, no tendrían que hacer todo eso de estarse tragando esas pepas de cocaína, si hay otras formas más fáciles de enviarla, no necesariamente por eso, ¿verdad? Pero si en un dado caso viniera un caso así, que la verdad lo dudo mucho, entonces no lo podríamos encuadrar como tránsito internacional, pero sí lo podríamos encuadrar con el artículo 38, comercio, tráfico y almacenamiento, ¿verdad? El que sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministre, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de tráfico de semillas. ¿Sí, Sergio? ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. 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 Sí, sí, aunque aquí por cuestiones de estudio, yo lo manejaría de la siguiente manera, quizás como un atenuante, ¿verdad? Buscarle alguna pena atenuante por el hecho que no llegó la droga a su destino. Pero recordarte que ahorita por cuestiones de estudio, el doctor siempre somos como la parte pidiente, somos como el MP, ¿va? Entonces, no siempre resolvemos los casos no pensando que somos el abogado defensor, sino somos como la parte pidiente. Ah, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿O qué argumentos? Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Ajá, sí, no. Sí, no, y reviento intervención porque regularmente cuando él no pone ese tipo de especificaciones somos como la parte pidiente, o sea, ponerle la pena máxima, ponerle los agravantes si existieran. Pero si él en algún momento dice, si usted fuera su abogado defensor, ¿qué argumentos pondría en su calidad? Podríamos buscar aquí en el artículo 22 siempre de esta misma ley que son atenuantes especiales, ¿verdad? Porque siempre todo lo tenemos que fundamentar. Entonces aquí dice cuando los autores, cómplices o encubridores de los delitos, lo podríamos poner a él
aunque el doctor aquí dijo que el hecho de ser una mula ya se tipifica como un autor, ¿verdad? Pero podríamos buscar aquí si en este artículo hay algún atenuante de algunos casos especiales, si en un dado caso nos sirviera para defender a la persona, si fuéramos su abogado defensor. Daniel, ajá. Sí, sí, ¿no? Ajá, sí, ajá, sí, Fíjense Daniel. que hay un decreto, no recuerdo dónde, pero sí yo lo leí, que estipula que todos los aeropuertos, pero todos a nivel mundial, se estipula como área internacional. O sea, en el momento que uno ingresa a dar un paso, eh, yo creo que lo tengo en un libro, porque precisamente estaba viendo eso, que dice, toma como región internacional a nivel mundial. O sea, prácticamente todo en el momento, porque por ejemplo se divide en, eso es como el tratado del Pacto San José, que tienen, pero precisamente está en la ley de aeronáutica civil. Entonces se toma, por eso es de que, por ejemplo, cuando viene, yo lo estaba entendiendo ahí en esa parte, porque sí se toma internacional, porque en el momento en que prácticamente nosotros ingresamos en el perímetro que está marcado como área de aeropuerto, está estipulado que prácticamente ya es área a nivel mundial, pues, ¿verdad? Ujú. Voy a ver qué decreto es, pero sí está lo leí en un libro y estaba así, entonces decía prácticamente que todo lo que viniera o se importar y se exportare y fuera ilícito, sí tiene una pena tanto como a nivel de donde viene, como a nivel a donde va. ¿Verdad? Entonces, Ajá, por ejemplo, cuando ustedes decían, media vez no salió, pero sí está estipulado en un artículo de eso, en un decreto. Yo lo estaba ajá. leyendo precisamente la semana pasada, lo leí y decía, daba la explicación a eso. Por ejemplo, esta ley de aeronáutica civil. Ujú, va. Entonces, por cuestiones de estudio, solo podemos usar, o sea, el licenciado, el doctor dio la explicación que los artículos 45, 46 y 47 sí están vigentes, pero no aplicables porque hay otras leyes especiales. Pero si nos viene en el examen no podemos usar ese tipo de leyes como la que tú nos estás mencionando porque él no las ha explicado en clase, no ha mandado material. Entonces, prácticamente en este parcial solo nos tendríamos que defender con la ley de la narcoactividad si fueran casos de este tipo de delitos. Sí o sí, solo esa ley y podríamos apoyarnos con artículos del Código Penal. Aunque yo sé que existen otras leyes específicas para ciertas situaciones, en este momento no las podemos utilizar porque todavía no nos las ha explicado el doctor, ¿verdad? Acá Adrián dice, si no pasa por fronteras, es artículo 41, facilitación de medios, ¿verdad? Aunque yo no mucho concuerdo con el artículo 41, porque cuando en el 41 dice, habla de medios, pero dice el que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, o sea, está hablando del equipo, materiales o sustancias. Bueno, sí, sustancias a sabiendas de que va a ser utilizada en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, ¿verdad? Ya sea para promoción, posesión, comercio y todo eso. Bueno, sí, en algún momento considero que sí podríamos utilizar el artículo 41 38, pero como recuérdense que al final cada quien se defiende en el examen y el doctor estudia la postura de cada quien y pues siempre más de algún punto nos daban. Entonces, ahora, referente a lo que decía Sergio, solo para terminar esa explicación, si en algún momento el doctor nos dice, y si usted fuera el abogado defensor, ¿qué haría en este caso? Entonces, buscaríamos la manera de ver si hay alguna atenuante especial. Entonces, acá estaba yo leyendo y sí me pareció interesante porque dicen en el artículo 22, atenuantes especiales, podrá rebajarse la pena hasta un cuarto del mínimo señalado en esta ley en los casos siguientes, cuando los autores, que en este caso
Wilfrido o Wilfredo, no sé cómo se llama, está como autor, cómplice o encubridores de los delitos contemplados en esta ley de manera espontánea ante juez competente, proporcionar más allá de su participación información que contribuya al establecimiento de los delitos tipificados en esta ley o a la captura de sus autores, o cuando el autor pusiera en conocimiento de la autoridad lo que supiera sobre los planes de comisión de los delitos ya mencionados, haciéndolo con tiempo suficiente para impedir su ejecución. Solo que, por ejemplo, este señor Wilfrido o Wilfredo, que no le puse atención bien al nombre, pero si él en algún momento, así pues Wilfrido Constanza, si él en algún momento dijera, mire, si yo voy a colaborar con tal de que me rebajen la pena, entonces yo como su abogada defensora o su abogado defensor, le recomendaría a él, mire, si usted sabe dónde ellos tienen su almacenamiento o dónde operan o alguna información que sea preponderante, eso le podría ayudar a rebajar la pena, ¿verdad? También en el otro inciso dice, cuando durante las diligencias o dentro del proceso hasta antes de la sentencia, el procesado diera información relevante que haga posible la incautación o decomiso de drogas o de bienes de delitos relacionados con los delitos tipificados en esta ley. Entonces, le podría yo recomendar eso yo a mi cliente para pues que le rebajen por lo menos un poco la pena. Ajá, como dice ahí Sergio, cuando te pones de sapo se te baja la pena. Entonces, sí, porque acá dice hasta un cuarto del mínimo señalado en esta ley. O sea, la cuarta parte es de lo más que te podrían rebajar, tanto en multas como en cárcel. Entonces, respondiendo a eso, Sergio, eso es lo que yo considero, buscar la manera de rebajarle la pena, ¿va? Porque la intención, el dolo ya está consumado, pero por lo menos ver cómo ayudar al cliente. Ahora, regresando acá a las preguntas, el doctor, yo también hice esta intervención porque él dice que yo le pregunté todos los artículos del 35 al 50, todos son de simple actividad, o sea, todo lo que son delitos de narcotráfico, si nos preguntaran, siempre son delitos de simple actividad, cualquiera de todos los que tipifiquemos, si no los llegase a preguntar. Ahora dice en la pregunta 2, ¿a qué fase del intercrímenes llega él o los delitos cometidos? Entonces, solo hay dos fases, la fase interna y la externa. La interna es cuando solo tienen la intención o queda como tentativa, pero no se logra consumar el hecho. Pero el doctor hizo la salvedad que cuando son delitos de narcoactividad, todos se les, de cajón, ya es un delito consumado, porque hay un cambio, cuando hay un cambio en el mundo exterior, siempre va a ser una etapa externa y siempre va a ser un delito consumado. Yo la explicación que le encuentro es por la sencilla razón de que sí o sí esa droga ya la procesaron o sea, ya la tienen pura ahí para ya fijo irla a procesar y empezarla a distribuir. Ya hay un cambio en el mundo exterior y pudiera haber un cambio si este señor se llegara a morir, si alguna de esas pepas se le estalla en el estómago. Entonces, el fundamento legal lo encontramos en el artículo 14 del Código Penal. O sea, si son delitos de narcoactividad, solo podemos usar esa ley y el Código Penal para nosotros poder fundamentar nuestro caso. En el artículo 14 del Código Penal habla lo que es el delito. Perdón, solo que sería el 13. El 13 es el consumado. Ya. Entonces yo me equivoqué. Vamos a ver. En el artículo, sí, es que yo creo que porque lo había, sí, sí, tendría que ser el 13, delito consumado. Gracias ahí por la observación. Porque como él dio la explicación, ¿verdad? Media vez, aunque no haya salido del país, aunque no haya llegado al destino esa droga, ya lo convierte en un delito consumado. Entonces, artículo 13 del Código Penal sería nuestro fundamento legal. ¿Cuál sería la pena máxima a imponer? ¿Verdad? Entonces, según el artículo 47, bueno, es que yo lo había tipificado con el 47, pero en realidad
ahorita lo estamos tipificando con el artículo 35, el tránsito internacional. Entonces, vamos a ver cuál es la pena máxima que ponen ahí en esta ley. Entonces, acá dice, al final casi siempre dicen las penas y las multas. Entonces, dice, será sancionado con prisión de 12 a 20 años. Entonces, fijo, siempre con el doctor usamos las cantidades máximas, 20 años, y una multa de 50,000 quetzales a 1,000,000 quetzales, a 1,000,000 de quetzales. Entonces, su pena máxima serían 20 años y una multa de 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Y lo fundamentamos con el mismo artículo. Entonces, aquí sería, era si hubiera sido el artículo 47, pero ya él lo explicó y que ese no lo podemos utilizar. Entonces, la pena máxima serían 20 años. Sería de cárcel de 20 años más una multa, eso ya es extra, pero en realidad solo van los 20 años más una multa de 1,000,000 de quetzales. ¿Verdad? Según el artículo 35. ¿Verdad? Ese sería nuestro fundamento legal, el artículo 35 de la ley de narcoactividad. Estas son las únicas 3 preguntas que vienen en este caso, pero si nos preguntaran quién es el señor Wilfrido, ¿es autor o cómplice? ¿Ustedes qué opinan? Autor, ajá, sí. Autor, sí. Y según lo que explicó hoy el doctor, sería como autor, porque uno pensaría es cómplice, porque pues ya él solo les está apoyando a la mafia y le van a pagar por eso, pero ya el hecho con que él acepte, ya se vuelve en autor material de este delito, ¿verdad? Y si nos preguntaran cuál es el tipo objetivo del resultado típico, ¿cuál sería? ¿Delitos de resultado, de peligro o de simple actividad? ¿De peligro? De simple actividad. Ajá, el doctor hoy explicó que el tipo objetivo de resultado típico de toda esta ley, de todos los delitos que vamos a encuadrar, siempre van a ser de simple actividad. Sí o sí van a ser de simple actividad, todos, desde el 35 hasta el 50, que son los que utilizaríamos para encuadrar según lo que nos ponga él en el caso, ¿verdad? Y si nos preguntara... ¿Del 35 al cuál dijiste, perdona? Al 50. Del 35 al 50 está en el capítulo 6, me parece, ¿sí fue el 6? Porque ahí cabal dice, porque todos los demás capítulos hablan de conceptos, de penas, de agravantes, en fin, pero en el capítulo 7 habla de los delitos en que sí podemos encuadrar los casos, que empieza desde el 35, por eso si se dieron cuenta, él empezó desde el 35, no empezó el 1, el 2, el 3, él se fue del 35 y nos explicó hasta el 50 y algo, 53, que es donde termina, pero concurso de delitos, ese no, porque ese o sea, está como de más, dijo él, porque realmente puede ser concurso real o ideal. Yo le puse a él el caso de que, por ejemplo, una persona que tenga ahí su plantita de marihuana consuma y aparte de que consuma también le vende a sus cuates, entonces ahí él comete 2 delitos. Y por cometer esos 2 delitos, entonces ya sería un concurso real. Ajá, un concurso real. Está en los artículos, no sé si 35, 60 y algo, porque me confunden un poco. Ah, sí, pues en el 35 y 36 están responsables, autores, y en el 37 cómplices. Si nos preguntaran en calidad de qué está el de autor, entonces lo fundamentamos con el artículo 35, que es responsables, y artículo 36 como autores. Y si nos preguntan qué concursos de delitos hay, si existe un concurso de delitos en el presente caso, entonces el concurso real lo encuadramos o lo fundamentamos con el artículo 69 del Código Penal.
Porque dice al responsable de 2 delitos, porque uno que consume es un delito y otro que vende ya es otro delito porque ya está traficando, ¿verdad? Entonces, ahí él estaría cometiendo un concurso real. ¿A qué etapa del itercrímenes llega este caso, dijimos? Consumado. Consumado. Y si nos preguntan quién es el sujeto activo en este caso. El señor, ¿cómo se llama? Wilfrido, creo que es. El señor Wilfrido Constanza, porque el sujeto activo siempre va a ser la persona quien comete el delito, ¿verdad? Quien lo hace. Y si fuera un funcionario público el que va a viajar por cuestiones de que lo mandan del Ministerio de Cultura a otro país, él sería un sujeto activo, pero un sujeto especial por el hecho de ser un funcionario público, y a él hay que buscarle agravantes por el hecho de ser un funcionario público, si en el caso así lo plantearan, ¿verdad? El sujeto pasivo, en este caso, ¿quién sería? Si él dijera, según el tipo doloso de comisión del tipo objetivo, ¿quién es el sujeto pasivo? O si se pone solo quién es el sujeto pasivo. Muy bien. Ahí la sociedad, ¿no? Sí, ajá, todos los delitos de narcoactividad, siempre el sujeto pasivo es la sociedad, porque somos los que pagamos, ¿verdad? Por todos estos actos criminales a nivel internacional. Y si nos dijeran cuál es el núcleo o el verbo rector de este caso. El núcleo del verbo de este caso. Doloso. Fíjense que el núcleo o el verbo rector siempre es la acción, ajá, traficar. En este caso lo encontramos casi siempre donde está la epígrafe del delito, que dice tránsito internacional. Entonces, un verbo, por eso le llaman verbo rector, porque el verbo es una acción. Yo transito, tú transitas, él transita, ¿verdad? Robar, yo robo, tú robas, o sea, todo lo que denota acción, ese es el verbo rector. Y aquí lo que él está haciendo es el tránsito internacional de drogas, ¿verdad? Entonces, el verbo rector es el tránsito. Y si lo quieren ampliar, tránsito de drogas, ¿verdad? Bueno, esas serían las posibles preguntas que él nos pudiera preguntar. Ahora, si nos preguntara del tipo doloso de comisión, el tipo subjetivo, el núcleo, ¿qué sería? Si fuera el tipo doloso de comisión, el tipo subjetivo, el núcleo sería dolo, ¿verdad? Porque está el cuadrito del tipo objetivo, que habla de la acción, relación de causalidad y el resultado típico. Pero si nos preguntan el núcleo del tipo subjetivo, siempre la respuesta va a ser o doloso o culposo, pero en este caso es dolo. Todos los delitos de narcoactividad son dolosos, salvo un caso especial, pero la mayoría son de dolo. Eso sería con este caso. Entonces, no sé si estamos todos de acuerdo, compañeros. Ese es el caso que hoy estamos analizando. Quizás nos tardamos un montón, pero estuvimos como exponiendo, si fuéramos la parte pidiente, el abogado defensor, o si nos preguntaran algunas situaciones. Si todavía tienen, como tenemos, son las 46, yo quería mostrarles un documento que me pasaron, que me pareció muy, muy interesante. Permítanme un segundito, se los voy a, que ahí trae un poquito de ¿cómo se llama? De conceptos que nos podrían ayudar aquí está, que nos podrían ayudar a esclarecer algunos conceptos. Bueno, pero este no es el que estoy buscando. Voy a buscarles y ahorita solo voy a buscar ahorita dónde me mandaron esa información. Entonces, no sé si vamos bien ahí, si vamos claros, si estamos de acuerdo
o hay alguien que opine diferente, dijo que porque pues al final el examen es individual, ¿verdad? Pero pues sí, es bueno que tengamos estos diálogos de estudio para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Y pues tener un poco de juicio crítico a la hora de poder resolver. Ya encontré aquí el documento que quería mostrarles. Voy a volver a presentar en pantalla. Ahí está. Entonces, el documento que quería mostrarles es este, que dice cuál es la diferencia entre derecho penal común y derecho penal especial. En el derecho penal común es el Código Penal para la mayoría de personas, pero en el derecho penal especial son las leyes especiales, delitos para un grupo determinado de personas. Como en este caso, esta ley de narcoactividad, ¿verdad? Es una ley especial para gente que se dedica al narcotráfico de drogas. Ahora, todos los demás delitos de homicidio y todo eso los encuadramos como derecho penal común. Acá nos dan ejemplos de leyes especiales como la ley de femicidio, la narcoactividad, delitos complejos que se requieren su propia regulación, ¿verdad? Que es tanto lo de que hay que hablar de drogas que mejor hicieron una ley especial. Hay tanto sufrimiento que han llevado muchas mujeres en tiempos pasados que no cabría en el Código Penal, entonces por eso hacen esas leyes especiales, porque esos temas son muy amplios, ¿verdad? Por lo mismo se regulan las leyes penales especiales y estas derogan todo lo que tiene el Código Penal. Por eso el doctor hizo la salvedad que el artículo 45, 46 y 47 no los podríamos utilizar a la hora de que él nos dé un caso, porque no nos ha explicado esas leyes especiales, que el 30 y 45 dice transacciones e inversiones ilícitas, el 46 habla de algunas reformas y el 47 de asociaciones delictivas. Entonces, como ya existen unas leyes especiales para estos asuntos, por esa razón, a la hora que él nos ponga un caso, definitivamente no nos va a venir ninguno de esos artículos. Entonces, acá dice, son especiales, por lo mismo se regulan leyes penales especiales y estas derogan todo lo que tiene el contenido, todo lo que contiene el Código Penal relacionado con los delitos que se regulan en la ley especial mencionada. Por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo de la ley de femicidio, si por ejemplo un hombre le da muerte a su mujer, podríamos encuadrarlo como parricidio en el Código Penal, pero como existe la ley de femicidio, entonces ya no usamos el Código Penal, sino que usamos esa ley especial. Por eso dice ahí, por lo mismo se regulan las leyes penales especiales y estas derogan todo lo que contiene el Código Penal. El principio de culpabilidad constitucional, no hay delito si el delito no puede ser reprochado a título de dolo o culpa. Si alguien comete algo, pero que no está tipificado en el Código Penal o en alguna ley especial de la que ya hemos visto, no hay delito que perseguir, como en los casos de los menores de edad, que si por ejemplo un menor de edad traficara drogas, se llevara unas pepas de cocaína en su estómago, no lo podemos tipificar porque eso no está en ninguna de nuestras leyes en Guatemala. Entonces automáticamente solo se pone, no hay delito por ser una persona menor de edad. Ahora, siempre los delitos son dolosos o culposos. Dolo cuando hay intención. Por ejemplo, en este caso, don Wilfredo Constanza, él sabía lo que se metía y aceptó trabajar como mula. Entonces, hay dolo, ¿verdad? O sea, ya hay intención de hacer las cosas por dinero, aunque pueden haber justificantes que porque su esposa quizás tenga una enfermedad terminal o grave, el caso no lo dice, pero lo da a entender, pero sí hay dolo, ¿verdad? Culposo es cuando alguien comete un delito, pero no fue su intención, como alguien que va manejando y de repente se le atraviesa a una persona, uno no amanece con las ganas de ir a atropellar a alguien, pero pasa. Entonces ahí sí hay culpa, sí es culposo, porque se cometió el delito, pero no había intención de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál
tipos penales hay en Guatemala? El doloso y el culposo, ¿verdad? El doloso es de omisión o comisión, propia o representación, impropia y sin representación. Y el culposo, las características que en su mismo nombre dice omisión de denuncia, omisión de auxilio. Los delitos culposos tenemos los homicidios culposos, las lesiones culposas, aborto culposo, delitos que el mismo epígrafe trae su nombre, ¿verdad? Entonces, regularmente en el epígrafe, en el título del artículo, dice realmente lo que significa como entre homicidio y delito. En el homicidio se mata a una persona, mientras que en el asesinato se mata, pero hay alevosía o hay algunos elementos que lo hacen ser un asesinato, ¿verdad? En Guatemala, el 95% de los delitos penales son tipos dolosos de comisión. De ahí hay tipos de omisión y tipos culposos, o sea, está esas dos divisiones, pero la mayoría siempre son de tipo doloso, o sea, siempre hay intención. Tienen la misma pena para el autor y el cómplice, y eso lo vemos en el artículo 62, 63 y 64. Entonces, si digamos miramos nuestro código, en el capítulo 2 dice de la aplicación de las penas. En el artículo 62 dice el autor del delito consumado, salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para el delito se entenderá que debe imponerse el autor del delito consumado. En el 63 dice autor de tentativa y el cómplice de delito consumado. Al autor de tentativa y el cómplice de delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, quiere decir que llevan la misma pena. Rebajada, pero dice rebajada en una tercera parte, ahí es donde se hace esa diferencia o esa rebaja, ¿verdad? Si, por ejemplo, en homicidio son hasta 40 años, de 15 a 40, entonces le sacaríamos la tercera parte a 40 y eso sería si fuera un autor de tentativa, alguien que tenía la intención de matar, pero no logró matar a la persona. O si alguien ayudó, pasó el arma, pasó el cuchillo, fue un cómplice del delito, ¿verdad? Y en el 64 dice al cómplice de tentativa, o sea, alguien que ayudó a alguien a matar, pero que al final no lo lograron matar, que por decirles algo, le pasó el cuchillo al otro para que lo matara, pero al final no lo logró matar. Y ahí dice también, a los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señale para los autores del delito consumado, rebajada en 2/3 partes. Entonces, cuando nos pregunten en relación a las penas, se lee el artículo donde dice la pena, por ejemplo, de homicidio, que ahí está en el 123, dice hasta de 15 a 40, entonces toma 40. Pero si la persona está en calidad de autor de tentativa o cómplice del delito consumado o al cómplice de la tentativa, vamos a estos artículos 62, 63 y 64 para hacer los cálculos respectivos. En el capítulo 2 dice de las aplicaciones de las penas. Al autor del delito consumado, artículo 62, que es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado, al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. En el 63 dice al autor de tentativa, vemos en morado, ¿verdad? Que dice rebajada en una tercera parte. En el artículo 64 también dice rebajada en 2/3 partes, ¿verdad? Entonces, en el 63, rebajada en una tercera parte, mientras que en el 64 es en 2/3 partes. Entonces, acá nos ponen un ejemplo, que es el que yo les estaba diciendo, homicidio, artículo 123. Entonces, dice, al homicida se le impondrá de 15 a 40 años, pero al cómplice, dice, al cómplice del homicidio, vemos acá buscamos aquí 62, 63 o 64, que sería 63 al autor de tentativa y al cómplice del delito, a los cómplices de tentativa, ¿verdad? Entonces acá el que más se adapta a este caso es al cómplice. Entonces acá dice que se le va a rebajar. Entonces ahí es el cálculo que nos hacía el doctor, rebajado en 2/3 partes, que es el artículo 64.
no, 63, al cómplice rebajada en una tercera parte, pero como 40 no tiene tercera parte exacta. Por eso es que el doctor hace esa, porque si ustedes tratan de sacarle 40 dividido 3, les va a salir un punto y algo. Mientras que si a 40 le quitan 1, a 39 sí sale exacto para poderle rebajar la pena. Entonces, ahí está la explicación de ese cuadrito. Y entonces dice que ya no se le pone 40, sino 39, pero después de ese año también lo tenemos que convertir, ¿verdad? De 39 a 12 meses serían 27 años. 39 dividido 3 sería 13. Y 12 dividido 3 es 4 meses. A los 13 que acá le sacamos, menos los 4 meses, al final serían 9 meses porque un año tiene 12 meses. Entonces, así es como se saca la pena si fuera el cómplice de tentativa, porque dice rebajada en 2/3 partes. De ahí habla lo que son elementos accidentales del delito, circunstancias mixtas. Entonces, cuando dice elementos accidentales, como el caso que nos decía Sergio, si somos nosotros la parte del abogado defensor, pudiéramos pedir un atenuante. Si nosotros fuéramos el MP y es a mi hijo el que utilizaron para eso, yo pudiera pedir un agravante, ¿verdad? Entonces, los agravantes suben la pena, los atenuantes bajan la pena. Las mixtas pueden ser atenuantes o agravantes, porque si, por ejemplo, en un delito fuera un concurso real, que hay una persona que comete 2 delitos o más, entonces en algunos se le puede atenuar ciertos años, mientras que por otros pueden agravarse, o sea, pueden haber esa como mixto, ¿va? O sea, por un delito podemos pedir un atenuante, pero por el otro es probable que le pidan un agravante a la parte pidiente. Eso está en los artículos 26, 27, 28 y 31 del Código Penal. Los que tenían pena de muerte, dice, ya están vigentes, pero no, o sea, están en nuestra ley y la pena de muerte, pero no está vigente por muchas situaciones de derechos humanos, porque por la Convención del Pacto de San José y por muchas situaciones es que ya no se puede aplicar la pena de muerte. Hoy los de la pena de prisión, ¿cuál es la pena máxima? La pena máxima está en el artículo 44 y 69. Solo por dar un vistacito, en el 44 dice pena de prisión y en el 69 habla del concurso real, ¿verdad? Si sean 2 delitos que cometa una persona. Después dice aumentar en una tercera parte sin que pueda superar los 20 años ni inferior a 3 años. Por ejemplo, si alguien a la hora de hacer, por ejemplo, que mató 2 personas, que hubo 2 asesinatos o digamos 2 homicidios, le dan 40 años por cada uno, no se puede, porque dice que no puede superar más de los 20 años, ¿verdad? Si le dan un castigo, bueno, sí, tenga sus 40, pero ya no le pueden dar otros 40 más por por la otra persona que él mató, ¿verdad? Cuando nos preguntan del sujeto activo, ¿quién comete delito? Puede ser cualquier persona si el delito no especifica, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí vimos que es Wilfrido Constanza. A alguien en especial, como en el caso del parricidio, femicidio, ejecución extrajudicial, en ese caso sería una persona especial. Por ejemplo, en el parricidio pudiera ser un hijo. En una ejecución extrajudicial, que un militar mande a ejecutar a ciertos diputados o algo así, en un caso especial. El sujeto activo siempre debe ser cualquier persona, salvo que el caso en algún momento dé el indicio que es una persona especial, que fuera un funcionario público o algo así. Cuando nos hablan del sujeto pasivo, es a quien se le hace el daño, contra quien se comete el delito. El nexo, pueden escribir la oración gramatical que describe el delito. Ejemplo, comete homicidio quien da muerte a otra persona, ¿verdad? O sea, el nexo es lo que une el delito que se cometió con el evento que sucedió. Entonces, ¿qué delito se cometió? Comete homicidio quien da muerte a otra persona, ¿verdad? Ese es el nexo.
Ahora, los elementos de tipo penal. El que tiene más elementos es el que describe la acción. Tiene que estar descrita en la ley la acción que se describe. Por ejemplo, sujeto activo, ¿quién? Cualquier persona. Específico, solo el que puede cometer el delito. El prevaricato, sujeto activo específico. El cohecho activo, funcionario público. Entonces, cuando escuchamos esos términos, el prevaricato siempre va a ser el sujeto activo específico. En este caso, el prevaricato sería Wilfrido Constanza. La ley establece que hay sujetos comunes, sujetos públicos y sujetos especiales. Ejemplo, homicidio, artículo 123, quien diere muerte a una persona. Como no especifica quién, puede ser cualquier persona. Ese es el sujeto activo. Ahora, acá también ponen el ejemplo. Bueno, está el ejemplo del homicidio. De ahí dice un ejemplo, un mayor de edad. Si por ejemplo fuera un menor de edad, aunque mate a otra persona, no se puede, no hay delito que perseguir. Sujeto pasivo, mayor de edad, o pueden ser menores de edad o personas jurídicas. O sea, el sujeto pasivo siempre va a ser la persona que sale más dañada. El núcleo es el verbo, es la acción que debe realizarse por voluntad del sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces el núcleo, como les digo, siempre va a ser la razón de ser del delito, muerte, homicidio, ¿verdad? Siempre es una acción. El sujeto pasivo, el niño, puede ser el niño, ¿verdad? Si una madre mata a su niño o alguien mata al niño a las 72 horas de nacido, o puede ser un infanticidio. La relación de causalidad, el delito, la persona que planifica su delito, ¿verdad? Esa es la relación de causalidad. El resultado atípico, los delitos de resultado atípico, delitos que después de realizar la acción producto de esa acción, hay un cambio en el exterior, ¿verdad? Entonces, esos son los resultados en la etapa externa. Y también tenemos acá los delitos de peligro. Hay peligro concreto y peligro abstracto. El concreto, cuando hay circunstancias que yo no pongo en peligro a los demás. Pero en el peligro abstracto es la aportación ilegal de armas. El delito de simple participación, allanamiento de morada o narcoactividad. Dolo específico, artículo 129, mató a su hijo por alteración psíquica, ¿verdad? Hay dolo específico cuando son situaciones de que la madre perdió la razón porque se acababa de componer y cosas así. Y ahí donde dice ver cuadros tipo doloso de comisión, tipo subjetivo y objetivo, fue el cuadrito ese que el licenciado nos subió ahí en el Classroom, ¿verdad? Con el que yo les hice las preguntas también. También están los delitos contra la fe pública. Bueno, una previa. En este segundo parcial va a ser la misma modalidad que el primer parcial. Puede venir desde el artículo 1, 2, 3 hasta todos los artículos del Código Penal, más la ley de narcoactividad. Entonces nos puede venir cualquier caso. Continuando acá, los delitos contra la fe pública. La creencia en algo que no podemos comprobar, vamos a revestir de veracidad algún valor. Las escrituras públicas hacen plena prueba en juicio. Y ahí tenemos los artículos que nos hacen referencia de todos los delitos contra la fe pública, desde el 313 al 326 del Código Penal. El principio de extraterritorialidad está en el artículo 5 del Código Penal, que puede ser personal, de defensa y universal. ¿Cuánto tiempo tiene el Ministerio Público para perseguir un delito? No todo, bueno, ahí en el principio de extraterritorialidad o incluso algunos delitos se prescriben por determinado tiempo. Entonces, también igual se consulta el Código Penal según lo que diga la ley para ver en cuánto tiempo prescriben, ¿verdad? Y ya no hay nada que perseguir. Hay gente que he sabido de casos que dan muerte a alguien y ya como a los 10 o 12 ya prescriben. Si no lo agarraron, ya no hay por qué juzgarlo porque prescribió. No todas las normas son de tipo penales. Hay normas penales, hay normas completas que tienen supuestos, consecuencias y punibilidad.
por eso dice, no todas las normas son de tipo penal, porque hay algunas que solo nos explican como qué son, como por ejemplo los primeros artículos del Código Penal. Sí, también puedo compartirles este archivo, compañeros, solo me escriben y yo con mucho gusto se los mando. Hay normas penales completas y normas penales incompletas. Las completas son cuando nos dicen qué es lo que va a pasar con la persona, cuánto tiempo va a purgar en la cárcel o si va a tener que pagar una multa. Pero mientras hay otros artículos que son incompletas porque contienen principios, no tienen consecuencias, no dicen cómo aplicar la ley penal en un caso concreto, como por ejemplo el artículo 1 y el artículo 7 del Código Penal. En el artículo 1 solo dice de la legalidad, pero no dice ni cuánto tiempo ni nada, solo dice nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas de la ley, pero no nos dice ni cuándo, ni cuánto tiempo, ni nada, ¿verdad? Entonces casi siempre este artículo 1 se usa como para poner ahí que un menor de edad mató a alguien, como no es mayor de edad, no está perseguido por la ley, no hay delito, entonces se pone por el artículo 1 de legalidad, ¿verdad? O el principio de la legalidad del Código Penal. Y también nos hace referencia de otra norma incompleta, como el artículo 7, que nos habla de la exclusión de la analogía. Dice, por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. O sea, a eso le llaman normas incompletas porque realmente no nos dicen un tiempo, sino que nada más dan como una explicacióncita de a qué se quieren referir ellos con esos términos. También dice la ley penal en blanco. La pena bien especificada, pero con las conductas están remitidas al mismo Código Penal o a otros códigos civil, administrativo, laboral, reglamentario. Tenemos elementos del delito, la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Entonces, cuando un delito cumple con todo esto, con el ATAC, que le llaman, ¿verdad? La acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, entonces ya se cataloga como un delito o los elementos del delito. Y también tenemos acá delitos de falsedad personal, usurpación de personas, Código Penal, artículo 335. La prescripción del delito es esa base a la pena aumentada en una tercera parte y no puede ser mayor de 3 años ni mayor de 20 años. O sea, eso es lo que les decía yo, que prescribe algo, pero no lo pueden perseguir por 30, 40, 50 años. Si él cometió un delito y en la ley dice, bueno, a los 12 años, a los 20 ya no lo tienen por qué perseguir si no lo agarraron en ese tiempo. De 5 años en adelante ya es delito. Y menos de 5 se procesa como un delito. También hablan de los delitos contra la seguridad del Estado. Los siguientes casos se utilizan cuando Guatemala está en estado de calamidad. Y eso los encontramos en los artículos 351 al 380 del Código Penal. También habla de los delitos contra la corrupción, la delincuencia organizada, ¿verdad? Pudiera venirnos algún caso, quizás, ¿verdad? Hay algunos decretos acá, solo se los voy a mencionar que por cuestiones de que ya llegamos a la hora, pero igual, si alguno considera que le sirve este documento, se los puedo pasar con mucho gusto. Sí, Sergio. Sí, como resumen. Ajá. Sí, yo estaba pensando agarrar un día a la semana, por ejemplo, ayer estudiamos lógica, hoy penal, mañana vamos a estudiar de derecho a los pueblos indígenas, pasado laboral y después civil, y el sábado y domingo le vamos a dar duro a penal y
y a lógica, que considero que son los dos cursos que nos cuesta un poquito más entender, ¿verdad? Igual yo de lunes a viernes solo puedo de 10 a 11, por eso es que hasta esta hora nos reunimos, pero pues ahí sí que para el que pueda hacer su tiempecito, ¿verdad? Entonces, si necesitan este documento, con mucho gusto se los puedo compartir. Solo me escriben para que se los pueda mandar. Y mañana, si pueden, de 10 a 11 vamos a tener repaso de Derecho de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Gracias, Nínive.